En Villalcornoque la parcela es una parcela complicada, como todas las que tenemos, no tenemos una fácil, pero está en un pelín más complicada porque tiene doble curvatura. La parcela es un valle, genera un valle en sí misma, y además tiene una orientación bastante mala, tiene una orientación prácticamente norte. Esa villa se llama Alcornoque porque allí hay unos alcornoques existentes que hemos logrado mantener y que son los que nos van haciendo un poco la distribución de usos y de características de la casa. Como queríamos representar esa idea de lo que es un alcornoque, la casa tiene dos grandes apoyos, que son las raíces de ese alcornoque, y desde ahí despegan las ramas y sirve de sistema estructural de toda la vivienda. Una vez ya llegas a la entrada principal, a nosotros lo que queríamos era que, pensando en que es una parcela ya muy incómoda y que esta familia tenía hijos pequeños, ellos necesitaban una superficie plana para su día a día, para que los niños pudieran jugar. Con lo cual, lo que hicimos fue, por un lado, excavar en la roca para crear una superficie plana, y por el otro lado decidimos volar. De tal manera que creamos una superficie plana de unos 500 metros cuadrados con aperturas laterales y frontales en todo su entorno para que los niños pudiesen jugar alrededor. La vivienda, el concepto de vivienda es como todas las nuestras. Nosotros no creamos villas al uso, lo que intentamos crear son hogares. Entonces, la escala es muy importante en estos casos, porque tiene que ser una escala que mantenga la relación espacial, que mantenga la relación social de una familia. A eso me refiero, que tu madre pueda llamarte y tú escucharla, no tengas un montón de muros y barreras en mitad. Entonces, estos son dos cuerpos, uno volando de hormigón visto, que es la parte de las habitaciones, bajo él es la parte del salón, y el cuerpo de la izquierda, más al norte, es la parte de cocina y servicio. Y están unidos por una macla, una articulación, que es la entrada, que es la gran doble altura que tiene según entras. Entonces, creo que es una buena casa, un buen ejercicio de mezclar la arquitectura industrial con la naturaleza, y en el que el conjunto queda una casa bastante armoniosa y sobre todo acogedora.